La interleuquina 2 que hace que el linfocito prolifere y se diferencie luego hacia un tipo de linfocito helper o a un tipo de linfocito T citotóxico. Y finalmente salen de los ganglios o los órganos linfáticos secundarios a buscar el antígeno. Eso ocurre normalmente. ¿Qué pasa cuando los linfocitos T se encuentran con APC que están presentando antígenos propios? Sabemos que los fagocitos son capaces de eliminar células viejas. Cuando ya la célula está viejita y ocurre su función, no se puede quedar ahí, sino que vienen los fagocitos, pueden estar en cuerpos apoptóticos y los fagocitos se encuentran en estos cuerpos y finalmente terminan degradando todas las células viejitas, ¿no? Y luego, como es su naturaleza, cada vez que ellos fagocitan, todas las moléculas que les parecen raras o no bruscas se acoplan a moléculas de histocompatibilidad. Entonces tienen un gran surgido de antígenos propios expresados como moléculas de histocompatibilidad, pero que son propios. Pero eso no lo puede evitar el APC, siempre lo hace. Esa es su naturaleza. Entonces aquí tenemos ese caso, ¿no? Tiene antígenos propios expresados ahí en la superficie unido a una molécula de histocompatibilidad. Viene un linfocito T autorreactivo, escapó de la tolerancia central, viene y lo reconoce con alta afinidad a ese antígeno. Sin embargo, la APC, como ustedes pueden ver, no expresa moléculas coestimulatorias. Y si no expresa moléculas coestimulatorias, entonces el linfocito no se activa. Cuando pasa mucho tiempo donde un linfocito reconoce a un antígeno, pero no hay señales coestimulatorias, esa célula puede entrar en estrés celular, porque no hay más señales para seguir el siguiente paso dentro de su activación. Ese estrés celular interno puede ser incluso que se genere una apoptosis en esa célula. Aquí en la figura nos muestra que el linfocito T, al no tener señales coestimulatorias, se retira de la APC, convirtiéndose en un linfocito anérgico para ese antígeno. O sea que la próxima vez que se lo encuentre, ya no va ni siquiera a intentar activarse, porque se va a volver anérgico para ese antígeno. Pero si se encuentra por una APC que está presentando antígenos extraños, se lo puede activar. O sea, se vuelve anérgico para el antígeno propio, pero sigue funcionando para antígenos extraños. El otro mecanismo se llama supresión, y aquí involucra la actividad de una célula, la T reguladora. La T reguladora, durante la presentación de antígenos propios, la T reguladora, primero que la APC está presentando antígeno propio y ella tiene un TCR que reconoce los antígenos propios, porque fue enseñado a en el químico, solamente que con baja afinidad. Entonces lo que puede hacer la célula T reguladora es impedir que por A o por B la APC exprese moléculas coestimulatorias, aunque sea de manera accidental. Impedir que las exprese. Acá de manera natural no las expresaba, pero acá impide que exprese cualquier señal coestimulatoria para el linfocito. Y también puede inducir con citoquinas al linfocito T a que disminuya su expresión de señales coestimulatorias como CD28, o incluso aumentar su capacidad para expresar otra molécula, CTLA4. ¿Se acuerdan lo que hacía la CTLA4? Era un inhibidor del linfocito para antígenos propios. Y se convierte en un linfocito suprimido, ¿no? Ya no desactivado, inactivado, para este antígeno. Pero podría estar activado para un antígeno extraño. Pero para ese antígeno ya no. El problema más dramático ocurre cuando no hay T reguladores y el linfocito insiste en reconocer un antígeno propio con alta afinidad. La falta de moléculas coestimulatorias, había mencionado, cuando pasa mucho tiempo el linfocito tratando de reconocer un antígeno propio sin la ausencia o con la ausencia de señales coestimulatorias, entonces entra la célula en estrés celular y se activan mecanismos apoptóticos internos. Y finalmente la célula se autoelimina por apoptosis. Entonces son tres mecanismos: la alergia, la supresión y la eliminación. Y vamos a ir viendo un poco algunos mecanismos más sobre estos tres procesos. En el caso de la alergia, aquí podemos ver la respuesta normal, hemos dicho, requiere de señales 1, requiere de señales de 2, el
señales 3 de citoquina para que el linfocito reconozca el antígeno, prolifere y se diferencie. Y hemos dicho que en el caso de los linfocitos anérgicos ocurre porque la APC no expresa moléculas coestimulatorias para activar a los linfocitos T. Según mi reconocimiento de señales coestimulatorias, no hay nivel 7, el linfocito posiblemente recibe una señal también que no expresa la CD28, se inactiva. No hay nada que lo active. Un linfocito se vuelve un linfocito no reactivo o anérgico. En el otro caso que había mencionado, y posiblemente con ayuda de los linfocitos T reguladores, la APC está expresando B7, pero el linfocito por defecto, que tiene abundante CTLA4, que tiene alta afinidad por B7, se expresa indicando que este es un antígeno propio, con el cual no debe actuar ni debe activarse para un antígeno propio. Entonces, este mecanismo es a través de señales costimulatorias, pero inhibitorias. Entonces, el CTLA4 unido a B7 es una señal inhibitoria para la activación del linfocito T. Ya con eso el linfocito T ya no puede activar su tercera señal, que es la producción de citoquinas que inducan proliferación, como por ejemplo en el caso de interleuquina 2, que es necesaria para que ella prolifere. Acá se muestra el mecanismo de cómo puede ocurrir a través de, con ayuda de un interregulador. Acá tenemos una APC, tenemos un linfocito T o T regulador. Una vez que se une el B7, arranca el B7, lo pone como ligando, lo internaliza y después lo destruye. Termina siendo eliminado, entonces de esa manera se desactiva. Y había otra molécula que también era capaz de inhibir la activación del linfocito T, PD1, ¿cierto? No olvidarse de esa molécula. PD1. ¿Y el ligando cómo se llama? PD1N. PD1N. O PDL1 también a veces le ponen. PD1N. PD y su ligando es PD1L. CTLA4 y PD1 están asociados justamente a inhibir linfocitos en forma general para antígenos propios en forma normal. Y ahora vamos a ver el segundo mecanismo, la supresión del linfocito T autorreactivo, pero con ayuda del linfocito T regulador. Y acá vamos a comentar algo muy interesante sobre los T reguladores. Existen T reguladores, hemos visto que en la primera lámina se existían T reguladores que se generaban en el tiempo. Es decir, así como se generan linfocitos T, CD4, CD8, también se generan T reguladores. Linfocitos que pueden reconocer antígenos propios con baja afinidad, pero que tienen funciones reguladoras cuando están en la periferia. Entonces, a esos linfocitos T reguladores que se generan en el timo se les llama linfocitos T reguladores naturales. Linfocitos T reguladores naturales. Estos linfocitos T reguladores naturales son los que pueden expresar CD4, CD28, FOXP3. Son los que se analizan o se pueden analizar en una muestra de un paciente. Ellos pueden expresar interleuquina 2 como receptores para interleuquina 2 y multiplicarse si se necesita. También se ha notado, se ha visto que en algunas patologías las personas producen un tipo de linfocito T regulador llamado T regulador inducido. Entonces, lo que se ha podido ver es que estos linfocitos son activados en órganos linfoides periféricos. También, no en el timo, sino en un órgano linfoide periférico. Y muchos piensan de que este mecanismo es un mecanismo compensatorio en personas que tienen dificultades para producir los T reguladores naturales. Entonces, como no puede el cuerpo producir T reguladores naturales, ya sea por una avería, una mutación o un defecto genético debe ser, entonces el cuerpo puede compensar produciendo linfocitos T reguladores inducidos en órganos linfoides periféricos. Sin embargo, a pesar que se parecen mucho y tienen funciones parecidas, hay algo que los diferencia. Estos linfocitos T reguladores inducidos no expresan FOXP3. Entonces solamente expresan CD4, CD25, entre otras, pero no FOXP3. Entonces eso hizo
trataba de dos poblaciones parecidas, pero no son la misma. Los T reguladores naturales que son potentes y otros no. Pero al final cumplen funciones muy parecidas, es decir, son capaces de volver anémico a un linfocito autorreactivo, son capaces de inmunosuprimirlo o también son capaces de inducirles apoptosis. Tienen las mismas características. En la parte inferior de la imagen se puede ver la acción que tienen estos linfocitos T reguladores, sean naturales o inducidos. Ellos pueden, a través de varios mecanismos, ellos pueden impedir que un linfocito T virgen se active para un antígeno propio. Entonces, es la primera vez que este linfocito T maduro, porque ya tiene un TCR, está siendo activado por primera vez por una PC. Entonces, como es por primera vez y esta es una célula dendrítica, es una experta la dendrítica en activar linfocitos T virgen, que sabemos eso, es la experta. Por eso que nos vacunan en el Brasil hemos dicho muchas veces que es para activar las células dendríticas, porque son las que van a activar por primera vez linfocitos virgen. Entonces nos vacunan justamente con una intención de activar justamente a estos linfocitos virgen. Y es una experta porque ella tiene una buena capacidad para expresar señales costimulatorias. Ahora imagínense que este sea un antígeno propio y hay señales costimulatorias. Entonces, pero es un antígeno propio, no puede activarse. El sistema CTLA4 de este linfocito virgen falló. Por alguna razón ha fallado. Ahí es donde entran los T reguladores y desactivan ese sistema. O sea, ese es un camino para antígenos extraños, pero no es un camino para un antígeno propio. Debe ser desactivado esta célula. Pueden también los linfocitos T reguladores inhibir a linfocitos efectores. Es decir, ya ocurrió la activación, ya el linfocito T autorreactivo está en circulación, también a esos linfocitos en circulación autorreactivos también pueden ser desactivados, inhibidos por linfocitos T reguladores. Y los linfocitos T reguladores también se ha visto que no solamente son capaces de inactivar los linfocitos T, sino varios tipos de linfocitos, como linfocitos B, linfocitos natural killer e incluso otras células, porque también se ha demostrado que estos linfocitos reguladores son capaces de inhibir células de la inmunidad innata, macrófagos, neutrófilos. O sea, en resumen, los T reguladores regulan todas las células de la inmunidad, son muy poderosos. Muy bien, ¿y cómo lo hacen? Bueno, tienen sus cositas ellos para hacer los mecanismos. Entonces, yo lo he comentado ahorita, pero igual vamos a rematizar algunas cosas. ¿Cómo lo hacen? Una de ellas es utilizando su CTLA4 o produciendo interleuquinas supresoras de inactivación del linfocito, como interleuquina 10 y TGF-beta. O en simultáneo, ¿no? Entonces veamos esta imagen. Está una PC, está presentando antígeno propio a un linfocito T autorreactivo. Entonces este se debe activar, está con su CD28, su CTLA4 lo ha guardado, está con el CD28 listo para activarse. Y acá tenemos una PC presentando moléculas B7 y presentando antígeno. Aparece un linfocito T regulador que tiene baja afinidad para este antígeno, así se educó, y está presentando moléculas CTLA4, obviamente porque es antígeno propio. Entonces, estas señales indican que no debe activarse, ya lo saben, pero es importante para él, ¿para qué? Para activar sus mecanismos de producción de citoquina. Citoquina, como interleuquina 10 y TGF-beta, que van a impedir que el linfocito autorreactivo responda a este antígeno propio. Entonces, lo inhibe, es un mecanismo de inhibición. Pero miren, acá el encuentro es entre tres células. El T regulador, la APC, conversa con ella, conversa con el otro club, y el plan es, tenemos que inactivar a este señor de acá. Deja de expresar moléculas costimulatorias para él. Él ya lo encontró, lo que sí que indica que muchas de las moléculas de B7 son neutralizadas por T regulador, pero inactiva que le exprese para la otra célula y inactiva la otra célula. Y acá, en esta otra lámina, recordamos el PD1, que justamente ya lo había recordado primero. El PD1, que también funciona de manera parecida al CTLA4. Acá está la PC, acá está el linfocito T, luego
reactivo, la APC puede expresar moléculas PD1, el ligando, y el linfocito T puede expresar moléculas PD1. Entonces, ¿qué es lo que hace el encuentro de PD1 y su PD1 ligando? Activa unas enzimas que van a inactivar las enzimas activadoras por el encuentro del TCR y el antígeno. Si ustedes recuerdan, cuando había la presentación de antígeno, el TCR era insuficiente para activar a la célula. ¿Por qué? Porque tiene unas bolitas intercitoplasmáticas muy chiquitas que carecen de ITAM, que no se pueden fosforilar. Entonces, por eso necesita al complejo CD3, que tiene colas ricas en ITAM. Y estas colas ricas en ITAM sirven para fosforilar las tirosinas que están ahí y enzimas que se activan por fosforilación. Y estas enzimas se activan a otras para activar linfocitos. Cuando se activa el PD1, se activa una enzima, la SHP2 de SHIT, parece que fuese el barco 2, porque es un barco. SHIT2 que inactiva a estas enzimas activadas por este mecanismo. Al inactivarla ya no prolifera el linfocito. Por otro lado, si CD28 se une a B7, va a activar enzimas como la proteína, esta quinasa, o el STOL3 quinasa, que es activadora de la proliferación, pero CHIT puede inactivarla. Entonces, a través de CHIT2, PD1, PD1L pueden inactivar las dos vías, por TCR y por CD28. Y con estas vías inactivadas, ya no pueden producir la tercera señal, interleuquina 2. Y si no hay interleuquina 2, el linfocito no prolifera, no se activa. La última etapa, la eliminación. A pesar que esas citoquinas TGF, beta, interleuquina 10 pueden estimular la apoptosis en algunos casos, también la apoptosis puede estimularse por falta de señales. Veamos cómo. En la parte de arriba nos muestra la respuesta normal, se produce la primera señal, la segunda señal, la tercera señal, los linfocitos proliferan. Eso significa que cuando se inicia la proliferación, todos los mecanismos proapoptóticos de muerte se frenan, porque o proliferas o te mueres. No puedes hacer las dos cosas. Prolifero muero, no existe prolifero muero. Entonces, o la célula prolifera, se mueren, o la célula muere, se inactiva. O vives o mueres, no hay dos. No existe el medio muerto, medio vivo, no existe ese término. Entonces, para poder proliferar, tiene que inactivar todos los mecanismos apoptóticos, porque si no, no puede proliferar. Si va a entrar en la apoptosis la célula, ¿qué tendrá que frenar? Todos los mecanismos proliferativos. O es uno o es lo otro, ¿no? Entonces, cuando la célula ya entra en proliferación, activa genes de proliferación, hay una familia importante de moléculas, la BCL2. Esa BCL2 de la familia se inactivan todas las proteínas apoptóticas y más bien se activan todas las proteínas de división celular, de proliferación celular, de tiempo de vida más largo, y la célula prolifera. Eso es lo normal. ¿Qué pasa en células autorreactivas, cuando reconocen antígenos propios? Se activan mecanismos de apoptosis por dos vías principales, una vía extrínseca, una vía intrínseca. La vía extrínseca es cuando se activa la apoptosis por receptores que están fuera de la célula. Debe reconocer un receptor de muerte, pero fuera de la célula, desde su membrana, a través de receptores. Se llaman receptores de muerte. Marcado para morir, una marca para morir, significa que si lo expresa o mata o muere, dependiendo de qué situación se encuentre. Se llama vía extrínseca, a través de esos receptores. Y la otra vía es la vía intrínseca. Es cuando la célula entra en estrés celular. Es decir, no puede activarse, no puede continuar con su etapa, entra en estrés celular, que significa que se empieza a secretar una serie de moléculas y todo se desordena adentro, y activa mecanismos de apoptosis internos. Se llama vía intrínseca. Bien, veamos cómo funcionan estas vías en forma general. La vía extrínseca, por receptores externos, cuando la célula está siendo activada por un antígeno propio y no hay señales
costimulatorias, y por ahí de repente hay linfocitos o citoquina, interleuquina 12 que puede medio activarla, pero en ausencia de células, de moléculas costimulatorias, entonces estas células empiezan a activar genes proapoptóticos. Esos genes proapoptóticos van a generar que en su superficie empiezan a expresar moléculas FAS ligando y moléculas FAS simultáneamente. FAS y FAS ligando, FAS y FAS ligando, FAS y FAS ligando. FAS es ligando para la FAS ligando. La FAS ligando es ligando para la FAS, o sea, son moléculas complementarias. ¿Qué estructura tienen? Son triméricas, moléculas triméricas. Igual que en el caso de los TNF y los receptores TNF. Si se acuerdan de qué familia eran los receptores TNF, Factor de necrosis tumoral. la familia de receptores TNF es de la familia, los receptores TNF pertenecen a la familia de receptores TNF. Es la primera, la segunda, la tercera o la cuarta familia. ¿La tercera? Entonces, ¿qué es lo que lo caracterizaba? Primero, que eran moléculas triméricas. Segundo, que estaban asociados a unos dominios de muerte, de domain. ¿Se acuerdan? De domain. Y eso activaba a moléculas que también tenían dominios de muerte, de domain. ¿Por qué le llamaban así? Porque lejos de presentar estos dominios que las caracterizan, son activadoras de caspasas. Y las caspasas son activadoras de apoptosis. Entonces, dentro de estas moléculas están estas TRAD, moléculas que tienen dominio de muerte asociados a receptores de TNF, ¿no? De domain asociados a receptores de TNF. Y esas activaban a otras con de domain. Podríamos decir dominio de muerte asociado a función o a apoptosis o a caspasas en esas células. Entonces, o a FAS ligando, están asociadas. Entonces, TRAD y FAD se pueden activar. En el caso aquí de la figurita nos muestra a FAS ligando y FAS, pero también estas células autorreactivas podrían activar TNF y receptores TNF en simultáneo, igualito como está en la figura FAS y FAS ligando. Entonces podrían activar estos TRAD y estos podrían activar FAD, que tienen expresiones de dead domain. ¿Y qué hace este dead domain? Finalmente este sistema activa a las caspasas 8. Entonces fíjense, importante recordar esta parte porque estamos justamente entrando a una etapa un poco más específica de la apoptosis inmunológica. Que la muerte activando caspasas por vía extrínseca a través de FAS y FAS ligando, TNF, receptores TNF, es la vía que activa la caspasa 8. Luego la caspasa 8 activará la caspasa 3 y de ahí abajo una serie de caspasas que van a activar nucleasas o enzimas proteolíticas que van a degradar la membrana de las organelas, van a entrar núcleos a degradar materia nuclear, se van a formar los cuerpos apoptóticos, la apoptosis, se forma la apoptosis. Muy bien, ¿qué pasa con la vía intrínseca? La vía intrínseca, que es una vía bastante común para varias células, se activan por estrés celular internamente. A ver, veamos un ejemplo, pero entendible, no necesariamente real, tonto, porque un profesor universitario puede decirle a sus alumnos para que entiendan el efecto del estrés celular. Imagínense que cada uno de ustedes son una célula. Todos ya no son humanos, sino son una célula. Mañana tienen 5 exámenes y tienen menos de 24 horas para estudiar las 5 materias, las 5 asignaturas. Exacto, ¿ves? Este celular. Entran en estrés y finalmente dicen, no, y ahora apoptosis. Exactamente. Lo mismo pasa con las células. Cuando las células no pueden resolver algo o continuar con un mecanismo siguiente que iniciaron, porque iniciaron algo y no lo pueden culminar, a ese efecto de desarreglo molecular interno de las células se llama estrés celular, que puede dar varios efectos. Por ejemplo,
En el pasado nosotros hemos estado estudiando acerca de la apoptosoma. ¿Se acuerdan? El inflamasoma. Donde las células entraban en intracelular, porque o había un bicho dentro que estaba desarrollando sus mecanismos celulares internos, que podían hacer que de repente ya no pueda controlar la entrada y salida de calcio y potasio, de sodio y potasio, y se dieron demasiado potasio y eso lo desarreglaba, o se producían radicales libres, mucho óxido nítrico y todo eso. Entonces, como no puede controlar eso, decíamos que producido por agentes infecciosos, la célula entraba en inflamasoma, es decir, activaba mecanismos internos para producir nuevamente caspasas, solamente una caspasa importante para cortar la prointerleuquina 1, beta, y producir interleuquina 1, que es proinflamatoria. O sea, es un sistema para activar ese estrés celular, ayudó a activar un mecanismo inflamatorio, activación en las células de inmunidad innata. ¿Qué pasa con el estrés celular en estas células de inmunidad adaptativa? Ellas reconocen en primera instancia el antígeno propio. Ya está, ¡pum! ¿Cuál es la siguiente etapa? Que aparezcan señales coestimulatorias, que nunca van a aparecer. Entonces, a ese mecanismo yo lo tengo aquí activado, no continúa con el siguiente mecanismo. O sea, empezó algo y no lo puede culminar. Eso va a hacer que la célula entre en estrés celular y empiece a activar mecanismos para producir proteínas que van a llevarlo a la apoptosis. Dentro de esas proteínas que se producen, hay unas moléculas que pertenecen a una familia de proteínas llamada BCL2. Y dentro de esta familia de proteínas hay unas proteínas proapoptóticas. Proapoptóticas, o sea que fomentan la apoptosis. Esta misma familia de proteínas también tiene un grupo de proteínas antiapoptóticas. Las proteínas antiapoptóticas obviamente son las proteínas proliferación. Y obviamente estas que serán antiproliferación. Entonces, activan un grupo de familias, en este caso en particular familias proapoptóticas. Entonces, dentro de esas moléculas proapoptóticas está esta de acá, PIN. Entonces aquí podríamos decir, aquí como ejemplo está la PIN. Existen otras, PIN, PUMA y varias proteínas. Pero acá en el ejemplo está PIN. ¿Y PIN qué va a hacer? PIN va a activar a otras moléculas que se encuentran en la mitocondria. Entonces acá tenemos la mitocondria con su doble capa, la membrana externa de la mitocondria, una membrana una bicapa lipídica externa y una bicapa lipídica interna, porque tiene dos membranas, o sea, dos pares de bicapa lipídica. ¿No? Y entre membrana y membrana este espacio se llama, ¿cómo se llama este espacio? Entre dos membranas, hay que ser vivo para no decir esto. Vamos, ¿cómo se llama este espacio que está entre dos membranas? Intermembrana. Claro, dos intermembranas. Y en este espacio intermembrana abunda citocromo C. Entonces acá está el citocromo C abundante en este espacio intermembrana. Y esto es importante porque este citocromo C funciona en forma normal cuando la célula necesita ATP, energía. Porque acá hay varios complejos moleculares que están en cadena y que permiten recibir los FAD y los NAD que vienen del ciclo de Krebs, que a su vez vienen de la glicólisis del azúcar.
Entonces, esto permite transportar los electrones en un complejo de cadena, pero uno de las vías para transportar de un complejo a otro es justamente la presencia de citocromo C. Si no hay citocromo C, no sigue transportándose los electrones, y si los electrones no se transportan, la ATP al final no produce ATP, entonces no produce energía. ¿Se acuerdan de eso? ¿Alguna vez han escuchado hablar de eso? Cuando era cachimbo tiene que haber llevado los cursos de biología celular, ¿no? Ah, ya. Si no hablamos con el nuevo decano, señores. Bueno, el asunto es de que en la membrana externa de la mitocondria existen unas moléculas que están separadas, que son VAC y VAX. Estas moléculas VAC y VAX, no me acuerdo, ¿qué ocurre? Las DIN las estimulan, así como BIN y otras, acá hay otras, pueden estimularlas a qué? A que se junten y empiecen a polimerizarse. Entonces al final van a formar un tubo polimerizándose estas moléculas, juntándose, y este tubo va a permitir justamente la fuga de citocromo C. Citocromo C. Y ese citocromo C va a polimerizar una molécula que se llama APAP. Entonces viene una molécula APAP, viene el citocromo C, se pega a esa molécula y eso permite que esta PAP se una a otro, a PAP, a otra PAP, a otra PAP, a otra PAP, a otra PAP. Y el citocromo C estabiliza esta unión. Ahora hay un remolinete de APAP que se conoce con el nombre de apoptosoma. De hecho, la palabra APAP ¿Es apoptosis? ¿O apoptosoma? Uno de apoptosoma. De apoptosoma. Este apoptosoma permite recolectar o atrapar una caspasa, que es la caspasa 9, permite atraparla y acá varias caspasas. Entonces las caspasas tienen esta forma cuando están inactivas, tienen una estructura molecular que acá la represento como este rectángulo, y tiene en algún extremo, en uno de sus extremos, tiene una estructura que se llama prodominio. Entonces acá tiene el prodominio. Dominio. Cuando la caspasa tiene el prodominio, esta es la forma inactiva de la caspasa. Esta es se llama procaspasa. Es la forma inactiva. Mientras tenga el prodominio. Cuando se rompe el prodominio y se libera, entonces ahora tenemos recién una caspasa activada, es decir, que se liberó del prodominio y ahora tenemos nuestra caspasa activada. Y recién como caspasa activada, ella puede cambiar de forma. Hay una forma en L, apareciendo una L, y está activa. Y puede unirse a otra caspasa activada y completar función. Bien, ¿qué caspasa se activa por este sistema? La caspasa 9. Entonces, mientras que en la vía extrínseca por caspasa 8, la vía intrínseca es por caspasa 9.